era hipertenso controlado para esa época con enalapril con 5 miligramos uno al día. Y resulta que 3 días previos a que me fue a ver, refiere dolor abdominal tipo cólico generalizado. Inicialmente presentó 2 evacuaciones explosivas y posteriormente 2 evacuaciones semilíquidas. Para eso menciona que él había tenido una comilona, habían tenido una comida y creo que había comido muchísimas carnitas o barbacoa, no recuerdo exactamente. A partir de ese momento decía que no había podido evacuar ni canalizaba gases. Entonces él presentaba distensión abdominal progresiva, los cólicos se le hacían más frecuentes y el día de la consulta presentó estado nauseoso, no emetizante y eporexia. Tuvo febrícula, que fue lo que motivó la consulta, porque como tuvo febrícula, me fue a ver el paciente. Entonces, lo encontré con un peso de 92 kilos, midiendo 1,78, entonces pues estaba doblezón. Lo encontré con una frecuencia cardíaca de 92, una frecuencia respiratoria de 20 y 115/65 de TA. Con buen estado general, discretamente pálido, con los ojos hundidos y la mucosa oral discretamente seca. El abdomen lo encontraba yo con distensión, con panículo adiposo abundante, pero estaba blando y estaba depresible, ciertamente timpánico. Tenía peristalsis aumentada, que la consideré de lucha. Estaba con discreto dolor generalizado y no había datos de irritación peritoneal. Entonces aquí, desde acá podemos empezar a hacer nuestro ejercicio clínico. A ver, me gustaría preguntarle si andas por ahí, Edgar Martínez. Hola, Doc. ¿Qué anda? A ver, Edgarín, ¿cómo para qué te gusta este paciente? Por los datos clínicos que estamos teniendo. Pues como es como más generalizado todo el cuadro clínico, ¿no? O sea, todo el abdomen está como ahí medio dañado. Estaba el abdomen Pues, distendido, había tenido dolor generalizado, no se hablaba de un sitio específico. y también está el antecedente de la diarrea no explosiva Ajá, que ahí tuvo. en ese sentido, ¿qué piensas? Pues puede ser una obstrucción que de repente salió Ajá, todo eso. tomando en cuenta la etiología de las obstrucciones, ¿cómo qué tipo de obstrucción? ¿Cuál es Pues la yo causa diría más que, frecuente de la obstrucción intestinal? bueno, es que puede haber causas mecánicas y no mecánicas, ¿no? O sea, una causa no mecánica sería un íleo que le llamamos, ¿no? ¿Este paciente no te gusta como para que tenga un íleo por diarrea? ¿Qué apoyaría íleo y qué no apoyaría íleo? Fíjense cómo les estoy haciendo pensar, porque en la realidad vamos a ver los pacientes así y tenemos que pensar en todo eso. A ver, ¿quién quiere participar contestando esta pregunta que acabo de hacer? Ok, puede ser una obstrucción y la obstrucción puede ser mecánica o no mecánica, o sea, funcional. Sin obstrucción, que no progrese el contenido intestinal porque se paralizó, ¿no? Para ustedes, ¿cuál de estas dos posibilidades existe con este paciente? Claro, el que ya haya visto el resto del caso clínico y lo haya leído va a saber, pero en prospectiva, quiero que lo sostengan, simplemente. Para eso son los ejercicios clínicos que les pongo, para eso son los casos clínicos. ¿Qué implica que ustedes conozcan, que hagan de esto? Lo número uno es haberse leído el tema antes de que vengan a la clase. No hay pretexto porque tienen ustedes el material desde el fin de semana. Entonces, no hay pierde ahí. Para poder resolver el caso clínico, ¿no? Entonces, eso es uno. Y lo otro, ciertamente, conocer de más patología. Que, ok, como están en formación, algunos de ustedes ya conocen la demás patología. Otros de ustedes ya la deberían conocer, pero no la conocieron porque no les dio el curso de digestivo para eso.
Y los otros nunca han visto, bueno, pero tienen la obligación cuando menos de conocer esto. Y van a aprender de los demás y de mí, por supuesto, de otras patologías, pedacitos hoy, ¿no? Que ese es el objetivo de este curso, ¿no? Para subirlo de nivel. Entonces, por ahí se oyó una voz de chica que quería contestar a la pregunta Hola, doctor. específica. ¿Quién eres? Harumi. A ver, Harumi, venga. Doctor, bueno, referente a su pregunta de qué podría causar el hilio, podría ser por un desequilibrio hidroelectrolítico, pero Sí, pues nos mencionó que habían sido, o sea, no demasiadas evacuaciones diarreicas, ¿cierto? Bueno, sí, no, efectivamente es uno, pero pues de repente pueden ser una o dos. A ver, aquí es a donde necesitamos conocer de más patología. ¿Te acordarás de tu clase de digestivo cuando te hablaron de diarreas agudas y de vibrión cólera y de E. coli enteropatógena que le dan las muelas a la adenisiclasa, que pueden tener evacuaciones en ocasiones de 800 mililitros o de 600 mililitros de un trancazo, ¿no? sí, doctor. Y pues Entonces, serían varias no, evacuaciones porque también. si es una de un trancazo de 800, pues no son varias, es una sola, muy abundante, ¿no? Me refiero yo al número como para contradecirte un poco en relación a lo que estás pensando. Aunque tienes razón, como que no son muchas evacuaciones, no llamó la atención que te dijeran que eran muy abundantes y poco probable se explicaría un hilio por diarrea, ¿no, Harumi? Sí, doctor, aunque el Ok, paciente sí presenta entonces, comorbilidades, porque, bueno, qué otro dato te gusta que te haga descartar que es un hilio, para que pensemos que sea mecánico o que sea no mecánico, como acaba de mencionar su compañero? Mm, el buen Edgar, ¿no? si tiene antecedentes quirúrgicos, Creo que también tiene los suelcos, ¿no? Sí, ¿Perdón? ajá. pueden ser adhesiones. Sí, pero no tiene antecedentes quirúrgicos, ¿no? Entonces, no pensamos que sean adherencias por cirugía previa, pero podrían ser otro tipo de adherencias. Les decía yo, Podría, contestando a mi pregunta, ¿cómo podríamos pensar en que sea un hilio mecánico, no mecánico, o sea, funcional? Podríamos pensar, porque perdió mucho en la diarrea, dice Harumi, pues es que no evacuó muchas veces. Pero ¿qué otros datos clínicos tenemos que no lo apoyan en este momento? E incluso a propósito dejé esta diapositiva ahí La puesta, que peristalsis de tienen ustedes lucha, a la ¿no? vista. ¿Perdón? La peristalsis de lucha, o sea, Exacto, no está indicando que es Gina. una obstrucción. Entonces, si hay peristalsis de lucha, no hay parálisis. Entonces, algo mecánico está obstruyendo. Vamos a teorizar. Eh, ¿Les gusta que tenga una adherencia congénita este paciente? Si quieres tú misma, Gina. ¿Te gusta que tenga una adherencia congénita? Pues tendría que, bueno, tener como antecedentes de, bueno, yo lo relacionaría con eso, ¿no? O sea, ya es un paciente mayor y tal vez Exacto, ya la tiene primera vez 60 que lo años, difícilmente presenta. estamos pensando en algo congénito. Ya le debió haber brincado mucho más joven, ¿no? Para que presentara esto. Vamos a decir una adherencia congénita, ¿no? Ahora, ¿este paciente en qué edad está de patología digestiva que eventualmente provoque inflamación? Diverticulitis y carcinoma. Estoy de acuerdo contigo, Diana, totalmente. Puede ser carcinoma o puede ser diverticulitis. Entonces, ciertamente, ¿te gusta ahorita para que esté obstruido por divertículo? Si es que piensas en obstrucción. Pues probablemente, O solo sea, que para un divertículo te obstruya, es como que ya traes cuadros previos de diverticulitis, hizo fibrosis hasta que obstruye al final. O eventualmente hizo una peridiverticulitis en alguna ocasión que no peló y que pudo haber dejado unas adherencias que entonces ya no fueron congénitas, que ya fueron adquiridas más o menos cercanas a esta edad, donde ya pudo haber tenido un cuadro de diverticulitis que no documentamos acá. A lo mejor si le rascamos, oiga, ¿no tuvo usted un cuadro ahí con los dolor en la fosa ilíaca antecedentes, ¿no? izquierda y que tuvo fiebre y que
Y a lo mejor de repente les dice, sí, pues sí, la verdad es que sí, me duró como una semana, ¿no? Ya hasta se me había olvidado, puede ser, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, para cáncer de colon, que debuta con obstrucción y con diarrea, pues sí, está en edad. Y entonces, bueno, ¿qué estudios propondrías ahorita, Diana? Pues lo primero podría ser una biometría para ver si no hay datos de infección Sí, por la fiebre que había reportado y pues la radiografía. sí. Bueno, acá no les puse yo la biometría, pero se las puedo decir ahorita. El paciente tenía una hemoglobina de 16 con un hematocrito de 48, muy relativo a su estado físico. Tenía leucocitos de 8500, tenía plaquetas normales, tenía una química sanguínea normal, tenía los electrolitos normales, y no tenía yo examen general de orina. Entonces, con eso, ¿en qué pensarías, Diana? Pues tan normal. Sí, hemodinámicamente estaría pues bien. Nada más Entonces, que acaso estaba un poquito hemoconcentrado y ya. E incluso clínicamente hablaba de que tenía algunos datos de deshidratación, ojos hundidos, mucosa oral seca, podría ser, ¿no? Entonces, pues eso sería la posibilidad, ¿no? Entonces, seguimos con el diagnóstico de obstrucción intestinal de etiología por determinar, en todo caso, ¿no? Sí, Ok, entonces, estudios, aparte de la biometría, Diana, la radiografía ¿cuál? del abdomen, ¿Cuál? ¿Cómo la pides? una AP de abdomen, ¿Y de AP cómo? Acostado, de pie, en el cúbito de lateral, con rayo cúbito. horizontal. Y aquí es a donde viene para que juguemos con eso. Normalmente, si tú quieres ver niveles, ¿cómo tendría que ser en una placa simple de rayos X? Bipedestación, ¿no? Bipedestación. De pie, claro. Entonces, bueno, acá tienes la que está de pie, esta es de pie. ¿Por qué digo que esta es de pie y esta no es de pie? Por la formación de los niveles. Niveles hidroaéreos. Obviamente, si tú tienes un paciente que no está de pie, los niveles estarían, pues no se verían en esta placa, ¿no? En esta sí. Cambia el asunto cuando nosotros hacemos tomografías, porque en los cortes axiales, pues sí se ven los niveles, aunque esté acostado el paciente, ¿no? Pero en tratándose de esto, no. Entonces, acá tienen ustedes niveles. Bueno, ahora sí, yendo a esto, estás por ahí, de los que normalmente no les pregunto mucho. Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Vero Rodríguez? Verónica Rodríguez. ¿No está Verónica? Bueno, ¿estás por ahí, José Luis Romero? Yo, Luis Romero. Tampoco. Ay. Rodolfo, tocayo. Sí, Rodolfo doctor. Torres. Con esto, Rodolfo, como ¿qué te haría pensar? No estoy muy seguro, pero me parece que tiene mucho gas en la parte, bueno, Está dilatado esto, ¿verdad? sí, Bueno, ¿y qué otra cosa? Los niveles, ¿verdad? los Eh, niveles hidroaéreos. un poco como para recordar nosotros, existe signos radiológicos de obstrucción, cuentas de Rosario. Aquí hay una opacidad, por ejemplo, también. Aquí se ven pequeños niveles, pequeños nivelitos. Se ve lo que se conoce como pilas de moneda, dilatación de asas de intestino delgado que normalmente no se ven, ¿no? Acá se ven Doctor, pilas de moneda, ¿sí? también para complementar, aquí ya podríamos tener un aproximado
una idea de en dónde está la obstrucción, si distal o proximal. Bueno, aquí lo importante es que queríamos saber si nosotros tenemos obstrucción o no. Y desde el punto de vista de que si es distal o proximal, pues también nos acercamos a la cuestión esta. Esto de distal y proximal, ¿cómo la clasificamos, Adrián? A partir de la válvula ileocecal. No, más bien es del ángulo de Treitz. Se vale que digas de la válvula ileocecal, pero entonces habría que hacer algunas consideraciones. Si quieres, menciónalas. Está bien, estoy de acuerdo contigo. No estaré yo en desacuerdo total, pero la clasificación es alta y baja, igual que el sangrado. Es ángulo de Treitz para arriba, es alta, ángulo de Treitz para abajo es baja. Pero bueno, ahorita que mencionaste válvula ileocecal, ¿qué consideraciones estás haciendo en cuanto a clasificación? Ajá, la mencioné porque si hay una válvula ileocecal incompetente, si la obstrucción se dio a nivel del intestino grueso, iba a haber asas de intestino delgado dilatadas. O sea, de grueso y de delgado. Ajá, de grueso y de delgado. Solamente se ven las de delgado, como sería este caso, no se ven las de grueso dilatadas, entonces te haría pensar que es un poco más alta, ¿no? Así es, que no está afectando, que no hay aire a nivel de intestino grueso, y entonces que ahí sí hay, digamos, una permeabilidad adecuada. Ajá, entonces eso es en cuanto a la altura. Desde el punto de vista clínico, como para pensar en más bajo o más alto, ¿qué tendrías como dato clínico? Digamos, ¿cómo se te presenta clínicamente una obstrucción del sigmoides contra una obstrucción de a 1 metro de la válvula ileocecal antes en el ilion? Puede ser, por ejemplo, con vómito. Ok. Juan quería opinar algo. A ver, Juan. Quería retomar lo que había dicho Gasga, que podría ser dependiendo de las características del vómito. Por ejemplo, igual si se presenta un vómito de más contenido pues, gástrico, podríamos pensar en una obstrucción proximal, pero si es más de contenido, bueno, o de aspecto como de heces, Fecaloide, ¿no? Fecaloide. Más que heces, como diarrea, ¿no? Porque como que las heces tú dirías así como para que a alguien le salga un churro por la boca, pues eso no se da, ¿no? Entonces, porque ese es como que más bien la definición en sí, ¿no? Pero sí te entendí perfecto, pero para aclararlo un poco más a fondo. Entonces, ok, que es fecaloideo, es más bajón, blanco. Y otra cosa, ¿qué tanto vomitarán los que se tapan en el sigmoides? ¿No? Pues, bueno, igual otro. Quería retomar que, por ejemplo, si es más proximal, el vómito sería más rápido o más temprano. Más y si frecuente, y aquí este paciente casi no tiene, entonces clínicamente no tenemos apoyo, ¿verdad? Pero hay que pensarlo. Las placas no están coincidiendo con una obstrucción muy baja, estaré yo de acuerdo también con Adrián. ¿Alguien iba a comentar por ahí? Perdón. Yo, doctor, también podríamos considerar el dolor, porque, bueno, yo leí que si era, por ejemplo, de intestino delgado, el dolor, digamos que tenía un periodo de 3 a 4 minutos, y si era de intestino grueso, es más largo el periodo de dolor. Esas eran observaciones clínicas así muy puntuales y acuciosas. Normalmente no las buscamos, pero se supone que si está bajo, todavía como que el intestino delgado no ha repercutido en él. Habría a lo mejor que agregar que, como dijo Gasga, que la válvula ileocecal sea competente, no se haya regresado para el delgado, donde los cólicos son más frecuentes que en el lado que por el intestino grueso nada más cuando inicia, porque después, dado que la obstrucción está ahí, el intestino delgado se tiene que afectar finalmente y entonces vamos a tener la peristalsis de lucha, que realmente es la que escuchamos, que es de intestino delgado, ¿no? Ok, entonces este paciente que podemos ya concluir que tiene un cuadro clínico de obstrucción intestinal y que no hemos aclarado si es tumor, si es por divertículo o es por una brida que se hizo ahí por proceso inflamatorio de algún cuadro que haya tenido, ¿no? Entonces, muy difícilmente congénita y se le hizo una hernia interna. Entonces,
Ya con este diagnóstico, Michel, ¿qué le harías? Michel Cuautle. Podría ser, Acá no hay, en realidad, no existen, solo están los niveles, la dilatación, en este caso la ausencia de gas en la parte inferior. Yo creo que radiológicamente y clínicamente se sostiene que tiene obstrucción intestinal. La etiología no la sabemos. ¿Qué tratamiento le darías? ¿Y en qué consiste? O sea, cuando nosotros decimos en México dieta absoluta, quiere decir que no toman nada, ¿no? Esto es muy de españoles, porque la verdad, no hay otras cuestiones, pero, ajá, sigan, sigan. Ponle que están normales, ya habíamos mencionado. Ujú, ujú. ¿Cuáles serían tus indicaciones para enfermería? A ver, venga. ¿Por qué? ¿Por qué? La oclusión, ¿cómo es que infecta? La oclusión, ¿cómo infecta? Ya habíamos hablado de la translocación bacteriana, ¿no? Entonces, sonda nasogástrica, buen aporte de líquidos y electrolitos para que no haya problema de híleo y esperar unas 48 horas. Bueno, vamos a ver con ese tratamiento qué pasó, ¿no? Hospitalización, observación, ayuno, solución con cristaloides, colocación de sonda nasogástrica, presenta mejoría, disminución de la distensión, 4 vacaciones líquidas, cólico, butil-yosina se le dio para el cólico. En el moco fecal fue negativo para amibas y predominaban los polimorfonucleares. Y después el paciente presentó 12.500 leucos con 10 bandas. El paciente, pues con esta mejoría, se decidió iniciar dieta líquida y otra vez, nuevo dolor cólico intenso, muchos ruidos intestinales, vómito en 4 ocasiones. ¿Qué le haces, Michelle? O perforación, ¿verdad? Bueno, obviamente dentro de las obstrucciones sabemos que las hernias pudieran ser. Y entonces aquí el paciente, pues definitivamente se decide la parotomía y lo que estaba condicionando la obstrucción era una brida parecida a esta, que estaba entre el sigmoides y la pared abdominal. Ahí estaba la brida y generaba nada más un huequito como esto y por ahí se metió un asa de intestino delgado, curiosamente. Doctor, Entonces, ¿sí? entonces aquí también estaríamos hablando de isquemia segmentaria. No, esa vez la tripa no la encontré yo negra, la encontré en buen estado, todavía como que había cierta circulación. Tan es así que se dio parcialmente el problema con la colocación de sonda nasogástrica, pero yo creo que no alcanzó a salirse toda la tripa
y cuando le volvimos a dar vía oral, como que volvió a acentuarse otra vez el que se metió ahí donde estaba y impidió ya que circulara. Vamos a suponer que este huequito y metida un pedazo de tripa acá permitía que circulara el contenido. Pero en la segunda ocasión vuelve cuando metes la sonda nasogástrica, le quitas presión y demás, y el paciente se alivia, entre comillas, ¿no? O sea, sintió alivio, estaba evacuando, y entonces pues pensábamos que el paciente se había destapado, y resulta que para eso no se me puede olvidar, porque le digo, ¿sabe qué puedo hacer? Porque ya le había quitado la sonda nasogástrica. Le digo, lo que podemos hacer es volverle a colocar su sonda nasogástrica y a ver si en esta silla le funciona. Y me dice, ay, doctor, ya no nos hagamos tontos. Estoy seguro que no voy a reaccionar bien. Opéreme. Me acuerdo que me pidió que lo operara. Entonces, bueno, pues ante esa situación, qué bueno que también fue tan juicioso el paciente, lo operamos, encontramos esto, le liberamos la brida y se acabó el problema, ¿no? El paciente evolucionó de maravilla, y vivió feliz para siempre hasta que se murió. Bueno, entonces, ¿algún comentario o pregunta con respecto a esto? Doctor, entonces, hace rato se mencionó lo del uso de los antibióticos. ¿En qué momento podríamos utilizarlos en estas situaciones? Porque, o sea, si hay, por ejemplo, obstrucción, sí puede generar como la translocación de las bacterias y generar un proceso infeccioso, ¿no? En realidad, cuando tú tienes un paciente con obstrucción intestinal, el hecho de que le hagas el diagnóstico y sobre todo que lo encuentres con leucocitosis, se justifica porque dentro de la fisiopatología, que ahora sí ya podemos hacer una pequeña revisioncilla, si nosotros tenemos un bloqueo en el intestino, el gas, el líquido de la luz intestinal que normalmente avanza, pues va a hacer que aumente la presión en el sitio donde está la barrera, ¿no? Donde está el bloqueo. Esto va a alterar la circulación venosa y entonces va a resultar que al estar distendido, la circulación venosa se obstruye y entonces se pierde la capacidad de la mucosa en lo que es la filtración, entre comillas, o la actividad, o sea, la parte activa de la mucosa para mover agua. Entonces habrá pérdida de electrolitos hacia la luz, se meten hacia la luz, curiosamente, hacia el tercer espacio, a donde no se puede aprovechar, y empieza a haber translocación bacteriana. Entonces, eso estaría justificando el hecho de que utilicemos ya los antibióticos. Entonces, en cuanto tú haces el diagnóstico, vas a utilizar antibiótico de amplio espectro que incluya estas bacterias, que si son de intestino delgado, poco hay anaerobias, y las anaerobias que hay son habitualmente gram positivas, como el peptostreptococo y el enterococo, que eventualmente pueden ser susceptibles prácticamente a cualquiera de los antibióticos, hasta la ampicilina en un momento dado. Pero acá se suele utilizar ciprofloxacino solo o ceftriaxona sola, que eso es lo que más se utiliza en estos pacientes. Se puede también utilizar, que cubren este espectro, los aminoglucósidos como gentamicina o amicacina, pero son ototóxicos, son tóxicos también eventualmente para el nervio óptico, entonces de preferencia no usarlo. Se va a edematizar el intestino y al edematizar pues va a haber respuesta inflamatoria, el paciente se va a deshidratar, va a haber mayor edema de la pared, no porque se deshidrate, sino porque sigue el evento ahí, y entonces al final se van a comprimir las arteriolas y va a haber isquemia. El hecho de que haga isquemia, se morirán células que liberarán citocinas, y entonces ahora tendremos un proceso inflamatorio ya sistémico. Los pacientes tendrán ahora sí una leucocitosis ya aquellas, diría Gasga que pues tenemos ahora datos de isquemia, no de sufrimiento intestinal. Se lesiona más que todo, lo primero que se lesiona es la mucosa en la isquemia, luego el resto de la pared y pierde la consistencia y se perfora, y si se perfora va a haber peritonitis, más sepsis y pues hasta choque y muerte, ¿no? Eso sería lo que les pasa a los pacientes que se obstruyen y por eso hay que actuar pues rápido. Eso es una situación muy importante, ¿no? Entonces, no sé, Gina, si aquí, a dónde, según esto que acabamos de analizar, a dónde les da los antibióticos, mi Gina. ¿Sí?
Georgina, Sí, doctor. ¿a dónde se te ocurre que se los darías? Pues yo creo que desde que empieza la translocación bacteriana está justificado, ¿no? O sea, realmente desde que haces el diagnóstico de obstrucción intestinal, bien vale la pena dárselos. ¿Cuáles? Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. Y puedes darles ciprofloxacino, 400 miligramos intravenoso porque lo tienes en ayuno cada 12 horas. Entonces, esos serían los antibióticos que manejaríamos nada más. Pero no se te olvide que no es para curarlo, es para evitar complicaciones propias del evento. Que te jala el paciente con la sonda nasogástrica y demás, antes de las 24 horas, pues ya la hiciste, ¿no? Está un poquito relacionado con un algoritmo que traía yo por ahí. Entonces, ahí tenemos. Acuérdense ustedes que la localización es, curiosamente, la obstrucción intestinal es mucho más frecuente en intestino delgado que en grueso. Y puede ser cuando se obstruye la luz, cuando se obstruye la pared que al final obstruye la luz, o hay algo por fuera que obstruya la luz, ¿no? Las adherencias, pues habitualmente son las que causan eso, ¿no? Entonces hay que ver la etiología, el grupo de edad, el tiempo de evolución, todo cuenta aquí. Entonces, les traía yo aquí algunos ejemplos, porque mencionaba Gasga que asa cerrada, esto de oclusión en asa cerrada, que tiene que ver con el capítulo que con ustedes ya vimos en isquemia intestinal, se acordarán. Entonces, les había yo mostrado esta víscera. Estas las solemos ver en hernias, sean externas o internas. Este hombre tenía una hernia interna que casualmente no estranguló el intestino, no llegó hasta allá. Están también las intususcepciones cuando tenemos algunos tumores. Doctor, ¿está proyectando? No. Es que, bueno, no se ve. Ahorita va. Aquí está el asa de oclusión del asa. Sí estuvieron viendo los cuadritos de la fisiopatología, ¿verdad? Eso sí. O sea, estos sí los vieron, ¿no? Antes, no ahorita. ¿Sí los vieron? No. Me estaban viendo a mí. Bueno, esto es una repetición de lo que les dije hace ratito, que el gas hace que aumente la presión, la circulación venosa se altera, hay pérdida de electrolitos, translocación bacteriana, edema, respuesta inflamatoria, sistémica, ya empieza deshidratación, mayor edema de la pared, y lo que les decía yo que sí, compresión de las arteriolas, isquemia, liberación de citocinas, proceso inflamatorio más intenso, lesión en la mucosa, la pared, hasta perforarse. Peritonitis, sepsis y choque mixto. Y de lo que estaba yo mencionando ahorita, cuando sufren las asas, esto da más leucocitosis todavía. Esto les decía yo que se ve en hernias externas y en hernias internas. En el caso de nuestro paciente no se vio. Y la cosa de la intususcepción. En nuestro paciente era una brida como estas. Y también existen otras etiologías, como sería el que se tuerza el intestino y se haga un vólvulo. Miren ustedes a veces algunos sigmoides, cuando están de este tamaño, pues fácilmente se volvulan, ¿no? Entonces se habla de vólvulo crónico, es la famosa imagen en grano de café. Acá tienen ustedes, esta sí es una imagen en grano de café, que da el vólvulo de sigmoides, ¿no? También existe vólvulo del ciego y existe vólvulo del transverso, son mucho más raros. Y también existe otro tipo de obstrucción que es por cuando ¿se acuerdan ustedes que esto ya lo vimos cuando vimos fístulas enterocutáneas con ustedes, porque ya vimos fístulas, que se puede fistulizar la vesícula con respecto al duodeno, ¿no? Y entonces puede pasar un cálculo de la vesícula hacia el duodeno, pero atorarse en alguno de los sitios, ¿no? Entonces aquí hay una imagen bonita donde se ve una piedra ahí en topografía de la válvula ileocecal. Acá se ven las asas distendidas. ¿Esta es acostado o de pie, muchachos? Esta. Acostado. Acostado porque no se ven niveles, ¿no? Y acá se ve neumobilia porque como se perforó la vesícula con respecto al duodeno, o sea, el duodeno pues le mete aire y pues se dibujan las vías biliares con una placa simple por aire, que normalmente no se ven. Y en este caso, se les aumento para que la vean mejor.
Ustedes la tienen, ¿no? La pueden ver sin problema, aquí la tienen. Y aquí pues es una enterotomía donde se está sacando el cálculo porque se había obstruido la viabilidad, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Algunas personas dicen, no, a mí yo tenía cálculos en la vesícula y tomé 3 cucharadas diarias de aceite de ricino y hasta vi cómo eché bolas y pues tiré las piedras de la vesícula. ¿Qué opinan de eso? Pues que nada que ver, ¿no? Nada que ver. No, pues esas personas a lo mejor estaban medio estreñidas y con el aceite de ricino se purgaron y echaron el excremento en heces tipo 1, ¿no? Y pues a lo mejor. Entonces, hablando de las intraluminales, está el cuerpo extraño, lo que se puede meter como besoares, las personas que se tragan pelo. Algunas personas acostumbran eso, pues, psiquiátricos más frecuentemente, vario, hasta heces en un momento dado. El cálculo que habíamos mencionado, parásitos, meconio, la invaginación que ya vimos y las lesiones exofíticas. O sea, eso de lesión exofítica es un tumor, ¿no? En el caso de procesos inflamatorios, pues también pueden, como la diverticulitis. En el caso de las congénitas, pues estenosis, atresia de Meckel, duplicación intestinal, divertículo, las inflamatorias, ahí tienen ustedes la diverticulitis. La isquemia intestinal previa que después se corrige puede dar al traste hace fibrosis, se contrae y puede dar eso, radiación. Pues pueden ser neoplasias malignas o benignas, trauma, también puede provocar un hematoma ahí. Y están las extrínsecas y son las adherencias, ¿no? Pueden ser congénitas, posoperatorias o postinflamatorias. Probablemente nuestro paciente tenía una postinflamatoria. Congénita por la edad muy difícilmente. Vólvulos, ya lo vimos ahorita, un ejemplo. Hernias internas, externas. Efecto de masa, esto del embarazo yo no he visto en una paciente obstruida por el útero ahí, la verdad. O sea, por la presencia del útero, pero está reportado. Hay otras causas, ¿no? Ya tienen ustedes carcinomatosis, pseudoquiste del páncreas. Y esto del hilio paralítico, de lo más frecuente que vemos, es el metabólico y lo más frecuente es que sea por hipocalemia. Rara la vez lo vemos por calcio y magnesio. Puede llegar a suceder, pero rara la vez se ve. Está la uremia, la cetoacidosis y el hipotiroidismo pueden provocarlo. Y la sepsis en sí, la neumonía, la peritonitis y el tétanos, pues obviamente producen hilio paralítico. Hay uno neurogénico, cuando las personas se lesionan la médula en un accidente y se destroza, pues pueden llegar a tener eso. No he pasado lista, ¿verdad? Vamos a pasar lista porque luego con ustedes se me olvida todo el tiempo. Bueno, a ver, vamos a ver, hora 16. Alan Vadillo. Presente, doctor. Ericberto Bernal. Presente, doc. Juan Blanco. Presente, doc. Carlos Campos. Presente, doctor. María Celis. Dijo presente a través del chat, doctor. Rodrigo Cortés. Georgina Cruz, ya hablaste. Presente. Ariana Cruz. Presente. Merced Coapanteca. Presente, doctor. Kenia de la Cruz. Presente, doctor. Carlos Díaz. Presente, doctor. Luis Díaz. Presente. Marifer Díaz. Presente. Peter Domínguez. Presente. Ulice. Presente. Sara García. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Melisa Guerrero. Presente. Diego Huerta. Presente, doctor. Ailín Lera. Presente, doctor. Luz Martínez. Presente, doctor. Monse Mauricio. Monse. Emanuel Olivares. Presente, doctor. Zaira. Presente, doctor. Miro Rodríguez. Alexis. Presente, doctor. José Romero. Alexis por ahí dijo presente. María Sánchez. Presente, doctor. Rodolfo Torres, ya por ahí ya contestaste. María Totó. Presente, doctor. Andrés Vargas. Presente, doctor. Manolo Velasco. Presente, doctor. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Tengo por aquí algunos Doctor, disculpe, yo no escuché mi nombre. algunos chats por acá. Sí, varios que ya contestaron de ustedes, pues ya
Ya los puse que ya estaban, o sea, los tengo presentes. ¿No? Por ejemplo, Romero Peña no contestó. Verónica Rodríguez, ¿estás ahí? ¿O Monse Mauricio? No, ¿verdad? Verónica Rodríguez está contestando por el chat. Ah, sí. Por eso hace rato no contestó. Bueno, pues ya ahí quedó. Disculpe, doctor. Sara ¿Sí? García, sí, le puso Sara asistencia. García. Gracias. Estabas ya. Bueno, hay algunos cólicos, incluso renolaterales en algunos pacientes que pueden provocar ilio por dolor. Les decía yo de los pacientes que tienen accidentes y que se les troza la médula. Lo primero es que se produce una vasodilatación severa y pueden caer en estado de choque por ese motivo. No se me puede olvidar una imagen horrible que, aunque era un caco, no se le deseaba a ninguna persona que les pase eso. No sé si ustedes vieron en un noticiero cómo una persona está saltando en una de las calles importantes allá de, no sé si en el periférico o en qué calle importante, en un alto, en la Ciudad de México, y un policía que iba atrás, pues le dispara y le da en la columna, y entonces de inmediato se cae el caco y queda ahí paralítico en ese momento. En ese momento pudo haber tenido el caco choque medular y puede hacer ilio ya en el hospital. Por cierto, ese paciente, esa persona se murió. Y obviamente el otro caco que lo acompañaba, pues salió volado y ya, por ahí. Les digo, no se les desea, por muy cacos que sean, pero en fin. Bueno, está un aspecto ahí especial del colon y se da más en pacientes viejitos y que se piensa que tenga que ver un poco con una isquemia ya crónica o con senescencia del sistema nervioso, con los plexos de Auerbach y de Meissner, que empiezan a tener una disminución de terminaciones nerviosas que hacen que responda poco y ya la transmisión neuromuscular sea pues afectada. Y entonces los pacientes hacen ilio del colon, pueden tener dolor o no. A veces lo único que tienen es, empiezan por constipación y después ustedes toman placas y ven colon muy distendido sin que sea un colon tóxico, porque el paciente no, muchas veces no se ven tocados, ¿no? O sea, no se ven los pacientes ni que se les quite la hambre al principio y eso, pero cuando ya esto está avanzado, ahí sí pueden llegar a ser colon tóxico y tienen riesgo de perforación. Entonces, son pacientes que tienen, no hay obstrucción mecánica, por eso lo resalto aquí, y se conoce como síndrome de Ogilvy. Les decía yo, muy característico de los viejitos. No es fácil a veces manejarlo. Obviamente dentro del curso del estudio se les optimiza, no deben tener isquemia, se les optimiza por hipoperfusión, se les optimiza su hidratación, se optimiza sus líquidos, sus electrolitos, etc. Y si no responden, en ocasiones estos pacientes se pueden beneficiar de la resección del intestino, a veces de grandes resecciones del colon, pero como esto se ve en pacientes ya muy viejitos, pues por ahí podemos tener. Aquí traía yo en cuanto a etiología, chéquense ustedes las adherencias en el intestino delgado, la causa más. Acuérdense que digamos, de las obstrucciones, la más frecuente es la del intestino delgado, y las adherencias por mucho son más, cáncer, hernias y otras, mucho menos. Y el cáncer en el intestino grueso es muy frecuente. Los volvulus, la enfermedad diverticular, metástasis, pues pueden también provocarlo. Pues obviamente desde el punto de vista clínico, pues va a depender la altura, que tanto, incluso acuérdense ustedes que al principio puede haber diarrea, porque el hecho de que haya peristalsis de lucha como que la transmite del otro lado de donde se obstruyó, y entonces el paciente puede tener al principio diarrea y después pues ya no puede evacuar, no puede evacuar pues ni gases. Y el vómito, pues las características dependerá de la altura, ya se mencionó aquí muy bien. El dolor, cuando es muy intenso, que también lo mencionó Gasga, si el dolor es demasiado intenso, hay que pensar en que haya isquemia de esa asa. Es un dato de alarma de que el asa está sufriendo. La deshidratación, la oliguria, el síndrome de respuesta inflamatoria, pues habla de que hay posiblemente perforación. La distensión, mientras más baja es la obstrucción, más es la distensión. Mientras más alta es la obstrucción, menos es la distensión, pero es mucho más el vómito.
Si el abdomen está plano y hay un montón de vómitos, pues pensamos que es alta. Si hay masa palpable, pues puede ser tumor, invaginación, algún plastrón. La leucocitosis y la vandemia son datos de alarma. Puede ser nada más por la translocación bacteriana, pero también es un dato de alarma de sufrimiento de alza. Las alteraciones del potasio hay que buscarlas siempre y pues eso de la retención de azoados puede ser secundaria a deshidratación o eventualmente como causa de la obstrucción en un paciente urémico, ¿no? Que no se conociera urémico en un momento dado. Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario o pregunta. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Pero ahorita lo que quería yo mostrarles acá era de lo que teníamos pendiente, de la posibilidad de hacer en los pacientes su plaquita, ¿no? Entonces aquí, acuérdense ustedes que en abdomen agudo, que ahorita vamos a ver, ya las próximas clases versan sobre esto, las indicaciones para placa simple de abdomen, o sea, para serie abdominal que incluye tele de tórax, AP, de abdomen en bipedestación y en decúbito, o sea, son 3 placas la serie, se justifica si pensamos en perforación intestinal, en lito en las vías urinarias y obstrucción intestinal. Son, de hecho, las 3 indicaciones que habitualmente se tienen. Ya para apendicitis aguda, ahora que revisábamos el tema, pues no aplica, ¿no? Entonces, hablaba yo de los signos típicos que ya los pasamos. Entonces, en cuanto a tratamiento, reposición de líquidos y electrolitos, colocación de sonda nasogástrica y manejo del dolor, en cuanto a tratamiento conservador. ¿Cuándo vamos a operar a los pacientes? Cuando no haya respuesta después de 48 horas o recurran, que fue el caso de nuestro paciente. La cirugía urgente, de entrada, cuando tenemos aire libre, pues no hay pierde. Si hay sepsis, pues no hay pierde. Francos datos de irritación peritoneal porque ya se perforó el intestino, no hay pierde. Y los datos de isquemia es dolor exagerado en un paciente añoso. Los pacientes añosos no manifiestan mucho dolor, pero un ochentón que se queje mucho de dolor, piensen en isquemia. Y si no evacuó y está distendido, ahí son 2 diagnósticos diferenciales importantes por hacer. Uno es el de obstrucción intestinal con isquemia segmentaria, y el otro es obviamente de isquemia intestinal, y entonces en última instancia también se le tendría que meter porque estaríamos pensando muy probablemente en trombosis mesentérica, ¿no? Bueno, ese tema con ustedes ahora no lo hemos visto, pero si es que ustedes ya lo vieron, eso van a ser de los isquemia intestinal. Lo tenemos, hasta finales de marzo, ¿no? Va a estar por ahí después de hemorragia de tubo digestivo bajo. Bueno, en cuanto a aquí está la etiología, que ya la vimos en otra placa, no tiene mayor problema. Y aquí había una diapositiva que está en las guías de práctica clínica, que dice que si tienen ustedes, o sea, agrego a la petición de electrolitos y demás la posibilidad de utilizar algunos marcadores, como sería la proteína C reactiva o la cuantificación de CPK, según la guía de práctica clínica, que si tenemos elevada la proteína C reactiva en estas cantidades 75 o están 130, esto habla de un proceso muy severo inflamatorio o de un proceso de isquemia intestinal, ya que hasta el músculo le pegó, ¿sí? Por eso es que están aumentando la CPK. Si hay líquido intraperitoneal, en el ultrasonido lo podríamos ver, o si hacemos una TAC, dice en la TAC, si hay líquido intraperitoneal, sí lo podemos ver, extraluminal. Si hay edema de mesenterio, o sea, hay signos de eso en el intestino delgado, eso no sé qué sea la verdad. Y la cirugía 6 semanas antes, cuando recientemente se ha operado un paciente, si todo esto dice sí, hay que operarlo. Y lo demás no, entonces ya vimos cuál era la secuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que vieran. Entonces, 90% cuando son adherencias les va bien a los pacientes. Cuando no, pues hay que quitar las adherencias o quitar el segmento de intestino que está afectado ya desde el punto de vista vascular o resecar donde está el agujero, ¿no? Retirar el cuerpo extraño si se tratara, por ejemplo, de un hilio biliar o de nudos de Ascaris, que también pueden ser causa de obstrucción intestinal. Y bueno, pues hasta aquí dejamos la exposición. No sé si tengan ustedes alguna cosa que mencionar.
Yo tenía una duda, doctor. ¿Qué Nos está? nos mencionó sobre la leucocitosis causada por isquemia y mi pregunta es, ¿qué tan rápido aumentan los niveles de leucocitos en estos pacientes? Fíjate que la leucocitosis la puedes ver en horas. O sea, tú tener a tu paciente a las 8 de la mañana con 10,000 y pedirle una determinación de leucocitos a las 2 de la tarde, y puedes tener 25,000 o 30,000. Eso son una de las cosas que sí pueden suceder de volada en el organismo. O sea, ese reactante es bastante rápido como para poder avisar, la verdad. Es sugerente de isquemia, es sugerente. Otro es sugerente también de que la leucocitosis esté generando la translocación solamente, pero también que se haya perforado y se agregan otros datos, aparte de la distensión, rigidez abdominal, aparte pues eventualmente ya choque, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando manejamos fístula enterocutánea manejamos a la paciente esta de la histerectomía? Pues no era obstrucción, pero tenía perforación y pues tuvo choque, ¿no? Yo la encontré hasta con paro respiratorio ya, ¿se acuerdan? Toda hipotensa y demás, y con una leucocitosis perrísima. Estos pacientes cuando están con mucha sepsis puede ser a la inversa, eso sí te lo tengo que decir. Algunos pacientes cuando están leucopénicos así de graves, pues es el doble el problema porque ni siquiera se están defendiendo, ¿no? Ya hasta tienen por sepsis cierto bloqueo medular, ¿no? Que eso sería la otra bronca, ¿no? Entonces, por ahí tenemos todo eso. Gracias, doctor. ¿Y alguna otra? Doctor, ¿es cierto que la TAC con contraste podría ser incluso hasta terapéutica? Si metes uno hidrosoluble para vólvulo de sigmoides, ¿hay alguna propuesta porque el vólvulo de sigmoides tiene hay una definición de volvulación crónica, donde medio se tuerce y no se alcanza a torcer del todo, pero a veces te encuentras 2 o 3 vueltas, va a ser imposible, ¿no? Entonces, cuando tiene ahí que no completa los 180 grados, los 360 grados, pues que entre que se tapa y no se tapa, si le dan cierta fuerza de abajo hacia arriba y lo llenan, alcanzan a desvolvularlo. Y entonces ahí tiene una acción terapéutica. La verdad es que cuando les llegan los vólvulos de sigmoides, ya instalados agudos, no tenemos habitualmente chance de hacerlo con eso. Y tendrías que utilizar un enemita con hidrosoluble cuando vas a hacer la TAC. O sea, en realidad no es la TAC en sí la que va a resolver, sino es el efecto mecánico de meter el material de contraste, en este caso hidrosoluble, por abajo, por un enema, que podría resolver el problema en un momento dado. También puedes hacer tránsitos intestinales para ver obstrucciones, sobre todo cuando los bloqueos no son completos. Yo tuve un paciente que había tenido una hernia inguinal, que se le estranguló, pero se le redujo por algún motivo y ya no se operó. El paciente tenía una estenosis del intestino que sufrió isquemia, sufrió una isquemia segmentaria, y entonces se hizo fibrótico, se estenosó, y el paciente cada vez que comía tenía unos cólicos del cocol, y le hice un tránsito intestinal y se observaba perfectamente bien la estenosis. Entonces, no era un bloqueo total, pero sí era un bloqueo pues bastante acentuado y tenía una dilatación. Las asas preestenóticas medían más o menos como 8 o 9 centímetros de intestino delgado y pues normalmente ese no es el calibre. El intestino delgado mide normalmente 2, 3 centímetros nada más, pues estos se acercaban a los 8 o 9. La tenía más o menos como a unos 80 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Alguna otra, joven? Doctor, y con radiografía, nada más una última pregunta. Con radiografía no se podría, si sale normal, no se puede descartar la obstrucción, ¿cierto? Tendremos que hacer bueno, si tenemos la clínica sugerente, tendremos que hacer una TAC. Difícilmente tienes una radiografía normal con obstrucción, difícilmente. O sea, puede haber obstrucción total con intestino aplanado, pues si a lo mejor el paciente le pusieron sonda nasogástrica, le funcionó muy bien, se descolapsó el intestino previo a la obstrucción, y llega el paciente contigo en esas circunstancias y le tomas una placa, pues a lo mejor aparece entre comillas normal, ¿no? Y está obstruido de todas maneras. Entonces lo que te va a tocar es esperar la evolución a que otra vez recurra, a lo mejor yo no le tomé otra vez placas a mi paciente, pero a lo mejor ya estaban normales,
antes de que se volviera a obstruir cuando le di vía oral, podría ser ahí, ese se me figura el escenario, pero la obstrucción ahí está y entonces pues te tendrás que esperar a que otra vez haga el cuadro clínico y entonces le tomes las placas y confirmes que está obstruido. A veces ya no hay necesidad de eso. Ya si ves las placas previas y aunque el paciente ya esté aguado, blando y depresible, le empiezas a dar vía oral, porque te lo trasladaron de un hospital a otro por lo que sea, porque ya no les gustó, y pues, ya recurrió, pues, el paciente se va a distender otra vez, etcétera, y las placas no estarán mal, ¿no? Por supuesto. Bueno, jóvenes, nos estaremos viendo el día de mañana, viendo trauma abdominal. Entonces, sean felices, cuídense. Adiós, bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta mañana.